Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Verso 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, continuamos delante de tu bendita presencia, dándote toda la honra, toda la gloria y todo el reconocimiento que solo a ti pertenecen. Mil gracias te damos por tu bendita presencia en este lugar, por cada hermano, por cada amigo que has traído al culto, y por todos los que nos ven a través de tu bendita palabra, de las redes sociales, Señor. Padre, invocamos tu presencia y tu bendición sobre cada una de nuestras vidas. Háblanos en esta hora, Señor, sé propicio a la condición espiritual de cada hermano, de cada amigo. Da la palabra que cada vida necesita, Señor. Tú conoces los corazones, tú conoces nuestras necesidades, sabes de nuestras oraciones, sabes de nuestros anhelos, Señor, sabes de nuestras luchas internas. Háblanos a través de tu bendita palabra, ministranos con tu Santo Espíritu, fortalécenos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Padre, también te suplico que me des la gracia, la sabiduría y la unción suficientes para predicar tu bendita palabra, que no sea yo, sino tú hablando a través de mi vida, y que tu Santo Espíritu tome esa palabra y la aplique en lo profundo de cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos, como también en ese nombre que es sobre todo nombre, atamos, reprendemos, sometemos toda fuerza contraria, todo poder antagónico de las tinieblas que se haya levantado o pretenda levantarse en contra de esta iglesia. Lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesucristo y desbaratamos todo plan del diablo, toda maquinación de las tinieblas en contra de nuestras vidas,
en el nombre de Jesucristo, y confesamos victoria y bendición para nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Aleluya. Aprender a oír la voz de Dios siempre traerá grandes bendiciones. Aprender a oír la voz de Dios siempre traerá grandes bendiciones. No se aprende a oír la voz de Dios de una manera automática. Amén. Una cosa es la voz del hombre. Una cosa son los lenguajes o los mensajes humanos. Y algo muy diferente es la voz de Dios. La Biblia nos habla de la experiencia que vivió Samuel cuando era un joven, un adolescente, que Dios le habló y él no identificó inmediatamente la voz del Señor, sino que corrió hacia donde el sacerdote Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. 3 veces oyó el mismo llamado: Samuel, Samuel, y 3 veces corrió hacia donde el sacerdote Elí. A la tercera vez dice la palabra que Elí entendió que Jehová estaba llamando al joven y lo instruye. Le dice: vuelve y acuéstate. Si te volviere a llamar, dile: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y el texto dice claramente que a Samuel no se le había revelado todavía la palabra de Jehová. Samuel no había aprendido a oír la voz de Dios. Maravilloso el Señor para siempre. A veces, hermano, un cristiano se puede pasar meses y años en la congregación sin haber aprendido a oír la voz de Dios, sin haber aprendido a discernir cuando Dios quiere hablar a su vida. Y aprender a discernir es fundamental, amado hermano, porque hemos oído en ocasiones de creyentes que ingenuamente han sido engañados porque ellos creyeron que habían escuchado la voz de Dios y en realidad fue una voz humana, fue alguien que habló. Por eso le hablo de la importancia de aprender a discernir y de también aprender a escuchar la palabra con atención. Cuando usted escucha la palabra con atención, usted desarrolla la capacidad de discernir si ese mensaje es de parte de Dios o es de parte del hombre. Amén. Porque a veces, hermano, cosas que uno oye, el Espíritu le da testimonio, eso es palabra de hombre, es un concepto humano. Pero otro dice: hermano, qué bendición. Y hay quienes a cualquier cosa le llaman bendición. ¿De qué habla eso? De ceguera espiritual. De que ese tipo de creyentes no han aprendido a desarrollar su oído espiritual. Amén. Por eso, hermano, como le dije, tan importante que, y he insistido en esto, seamos muy reverentes a la hora de escuchar el mensaje.
que no esté leyendo. Algunos mientras está predicando están leyendo. No, hermano, usted no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Usted no puede leer y escuchar la palabra al mismo tiempo. Otros están enviando mensajes por WhatsApp y otros se la pasan de arriba hacia abajo. Resultado, no recibieron la palabra, no escucharon el mensaje, no filtraron el mensaje y mucho menos permitieron que la palabra penetrara a sus corazones. Por eso a veces tan poco crecimiento espiritual en mucho creyente, tan poco avance, poco desarrollo espiritual. Por eso, hermano, a tantos creyentes se le pasan años en una iglesia con una fe infantil, es decir, una fe que no ha crecido, una fe que no se ha desarrollado, que no ha madurado. Amén. Porque la palabra nos habla y nos dice que la fe viene por el oír. Es decir, la fe se desarrolla por el ejercicio de escuchar la palabra con atención y con fe. El escritor a los Hebreos dice que a los israelitas que estuvieron en el desierto no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Qué tremendo, hermano. Esos 600,000 que quedaron postrados en el desierto escucharon la palabra. Es más, estuvieron en el monte, hermano, cuando el monte ardía. Oyeron la voz de Dios. Luego escucharon todos los mensajes. Usted se imagina en 40 años cuántos mensajes Moisés les predicó, cuántas enseñanzas les dio en el Pentateuco, y especialmente en Números, Levítico y Deuteronomio, quedaron sintetizadas esas enseñanzas. Era imposible, hermano, escribir la cantidad de libros suficientes como para que todos los mensajes que Moisés les dio quedaran registrados ahí. Hermano, nada más y nada menos que Moisés les predicaba, de quien un día Dios dijo: cuando yo le vaya a hablar a algún profeta, le voy a hablar por sueños, por revelaciones, pero cuando yo le hable a mi siervo Moisés, le voy a hablar cara a cara. ¿Sabe, hermano? ¿Usted se puede imaginar? Si por medio de un cristiano, por más sencillo que sea, Dios puede dar un mensaje al pueblo, ¿cómo sería, hermano, el caso de Moisés, que era cara a cara que Dios le hablaba y le decía: ve y diles a los hijos de Israel esto y esto y esto? Y si no le creen, pues muy sencillo: tome la vara y vaya y golpee la peña. Hermano, y golpeaba la peña y se venían manantiales de agua. No era que comenzaban por ahí a salir goticas de agua, manantiales. Que había que abrir el mar Rojo, no hay problema, extiende la vara. Hermano, ¿y cómo es que esta gente, con todo y eso, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe? Mire qué tremendo, hermano. Algo que parece como tan sencillo, no, yo simplemente llego y me siento y ya. No, si yo no activo la fe, si yo no recibo la palabra con fe y con mansedumbre, la palabra no me va a producir ningún efecto. Yo no voy a aprender a dar pasos de fe. Yo nunca voy a poder avanzar en este camino. Hermano, mi vida espiritual va a ser estática, estéril, vacía.
improductiva. Creyentes, hermano, que se pasan años en las iglesias y se cumple en ellos exactamente lo que dice el escritor a los hebreos, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, hermano, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. A muchos hay que volver a darle la doctrina del nuevo nacimiento, hermano. Y hay que ponerlo a hacer la oración de fe otra vez. Hermano, ¿usted cree que sería bueno que hiciera la oración de fe? Sí, hermano, yo creo que sí. Repita conmigo esta oración, hermano. Y la próxima enseñanza que le voy a dar es la de la oración. ¿Cierto que usted no sabe? No, hermano, yo voy a orar y... Eso que lo diga un recién convertido. Por supuesto, es normal. ¿A cuánto cristiano, hermano, antiguo en el Evangelio, si fuéramos honestos, habría que volver a darle la enseñanza de la oración? Hasta la de la Trinidad, porque no la entienden. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a repetir los mismos rudimentos de la doctrina, es decir, el ABC del Evangelio. Y hay que volvérselo a enseñar, cuando ya debería ser un maestro, un predicador, una predicadora, un líder. ¿Sabe, hermano, qué tiene que ver eso? La manera en que nosotros escuchamos la palabra. Cuando usted entiende, Dios me está hablando a mí, y procura poner esa palabra por obra en su vida. Eso es lo que nos va a traer bendición, no son los años que llevamos en el Evangelio. Uno como pastor, hermano, maneja casos de creyentes con muchos años en el Evangelio, más que el mismo pastor en algunos casos. Y permítame la expresión, hermano, ese pobre hermanito está en pañales todavía. Está en pañales. ¿Cuántos años lleva en el Evangelio, hermano? Para la gloria del Señor, 35. ¿Para la gloria de quién, perdón? ¿Sí hay motivos para darle gloria a Dios? Si hay avance, si hay desarrollo, si hay crecimiento. Claro que hay motivos. Pero, hermano, aquí estoy 35 años en el Evangelio. Y no he podido, hermano, aprender a caminar siquiera. Estoy dando pasitos como el niño de 9 mesecitos, de 10 mesecitos, que usted lo ve así, que él está así, y de pronto se cae. Pero, hermano, ese proceso de ellos dura 2 o 3 meses. A los 3 meses, después de empezar a dar los primeros pasitos, ya está caminando. Y uno se queda aterrado a ese muchacho de 9 meses ya caminando. Ya camina, sí, hermano, ya camina. Y hay evangélicos de 20 años, de 30 años, y uno, ¿ya camina? No, todavía no camina, hermano, todavía no. Todavía no camina. Todavía es inmaduro, todavía es mimado. Todavía es indelicado. Todavía es intolerante. Ay de que alguien lo mire feo en la iglesia. Amenazan con no volver. Tremendo, hermano. Y nos ha pasado con gente, hermano, antigua, hermano. Permítame decírselo. Cuando yo me convertí, ya ellos eran cristianos hacía mucho rato, hermano. Y las sorpresas que nos hemos llevado. Vaya, dígale una cosita así a ese hermanito, a esa hermanita. Se le va. A veces hay que decirle a los suyos, hermano, por favor, no le diga nada, déjelo. Déjelo.
Y la pregunta es, ¿por qué a usted y a mí no nos pueden decir nada? Porque a mí no me pueden decir nada. ¿Por qué nadie me puede llamar la atención? Por maduro que soy, por espiritual que soy, por lleno que estoy, por inmaduro, hermano. Porque no he aprendido a oír la palabra. Por eso. Porque el que aprende a oír la palabra, hermano, recuerde que el apóstol lo dice, la palabra es un alimento espiritual. Pedro habla de la importancia de desechar la malicia, la inmundicia y recibir la palabra, anhelar la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Miren a lo que conduce la palabra, a crecer. No hay un mejor alimento que este, hermano. Porque es que este alimento nutre el alma, vivifica y conduce al que lo recibe con mansedumbre. Porque esto no, hermano, el que se sienta con altanería y con soberbia a recibir la palabra, no le hace nada. Porque hay gente que se sienta es prejuiciada ya. Vamos a ver de qué va a hablar hoy. Yo ya como que me imagino. No, ese mensaje ya lo ha predicado como 20 veces. Y ya se sentó prejuiciado. ¿Qué bendición va a recibir? Pero cuando usted se sienta, primero que todo se arrodilla, antes de sentarse se arrodilla. Perdóneme la expresión, hermano, pero algunos caen sentados. Sí, hermano, llegan al templo sentados. Y uno debe llegar es a orar. Generalmente yo estoy allí en la oficina estudiando antes de empezar el culto. Y por las cámaras monitoreo un poco. Y me preocupa ver a tanto creyente sentado, hermano. Faltan 10 minutos, 15 minutos para empezar el culto y algunos sentados. Entonces uno me preocupa, ese hermano no tiene de qué orar, esa hermana no tiene nada. Algunos obviamente uno entiende que no pueden arrodillarse por motivos de salud, pero otro es por otro problema de salud, salud espiritual, no son capaces de orar. 10 minuticos, 15 minuticos, no son capaces de orar esos minutos. Están ahí sentados esperando a que comience el culto. Claro, al yo asumir esa actitud, va a venir la palabra y ¿qué efecto va a producir? Si yo no preparé el terreno, mi corazón es un terreno que yo debo preparar para que cuando la semilla de la palabra llegue, esté el terreno preparado. Ustedes saben, hermano, que para poder que un cultivo sea exitoso, hay que preparar el terreno, hay que arar el terreno, hay que ablandar la tierra, hay que remover la tierra. Y usted y yo removemos la tierra, hermano, humillados en la presencia del Señor, ahí humillándonos. Señor, ten misericordia, tú conoces mi condición espiritual, habla a mi vida, Señor, dame una palabra en este día, una palabra que me fortalezca, una palabra que me dé aliento, una palabra, Señor, que me despierte. Háblame en este día a través de tu palabra. Si ando mal, Señor, corrígeme a través de ella. Preparó el corazón, dispuso el corazón. Entonces, claro, la palabra va a llegar. Dios va a enviar la palabra precisa a la necesidad de esa vida. Así haya 500 personas, así haya miles de personas, pero Dios va a enviar la palabra que ese creyente necesita, que ese hombre necesita, que esa mujer necesita. Cuando usted, hermano, asume la actitud correcta, usted no podrá decir, hermano, perdí la venida al culto. No, hermano, no es que Dios no me habló a mí.
Algo le habla el Señor. Algo. Algo tendrá el Señor para decirnos. Al nombre de Cristo. Aprender a oír la voz de Dios siempre traerá grandes bendiciones. La historia de Naamán es bastante inspiradora, porque a pesar de que este hombre no hacía parte del pueblo de Dios, recuerde, él era sirio. Los sirios históricamente han sido enemigos de Dios desde la antigüedad, hermano. Siria es un país muy antiguo. Sigue conservando su misma capital, Damasco, es decir, la misma capital que encontramos acá en las Escrituras, es la misma de hoy. El mismo espíritu belicista contra Israel es el mismo espíritu de hoy. Generalmente nunca fueron amigos los sirios y los israelitas. Sin embargo, vemos en este pasaje la historia de un hombre que, a pesar de no ser parte del pueblo de Dios, obtuvo una tremenda bendición por el simple hecho de asumir la actitud correcta en el momento preciso. Mire, hermano, asumir la actitud correcta en el momento preciso, que es a veces lo que no hacemos. A veces dejamos pasar las oportunidades, el momento. A veces el creyente está dudando, hermano, después lo hago. Doy el paso de fe ahora, o no, después. Y va dejando pasar el tiempo. Y tal vez no asumimos la actitud correcta en el momento preciso. Este hombre estaba atravesando por una situación difícil. Venía padeciendo de lepra. La lepra en la antigüedad era prácticamente lo mismo que tener SIDA en este tiempo. Era incurable, se transmitía muy fácil y dependiendo de la magnitud, que habían diferentes tipos de lepra, dependiendo de la magnitud había algún tipo de lepra que producía la muerte. Era una enfermedad muy temida en la antigüedad. Demasiado la gente le tenía terror a esa enfermedad. En Israel aislaban a los leprosos. En Siria no. Naamán era general del ejército de Siria, un hombre valiente, un hombre que había luchado por su país. El rey lo tenía en alta estima, pero cada vez que Naamán llegaba a su casa y se quitaba la ropa, sus ropas de general, tenía que ver su piel llena de lepra. Claro, eso tiene que haber sido muy triste para este hombre. Y hay dos cosas que son dignas de resaltar en esta primera parte de la historia, porque podríamos decir que se puede dividir en dos partes. La primera, los tres primeros versículos que tomamos, y la segunda, versos del 9 al 14. En esa primera parte, hermano, encontramos una gran lección, que son en ocasiones los grandes problemas los que conducen a la gente a acercarse a Dios. Amén. Los grandes problemas. Usted ve gente, hermano, insensible, reacia al evangelio,
porque están bien, porque no tienen problemas, porque tal vez económicamente lo tienen todo. Pero cuando llegan, por ejemplo, situaciones como una enfermedad u otras muy delicadas, muy tristes, entonces la gente tiende a volverse sensible a las cosas de Dios. Ya alguien les dice, ¿quiere que hagamos una oración? Sí, por favor, oremos. Antes no. Antes no. ¿Quiere que hagamos una oración? No, gracias, a mí no me, yo oro también. A mí no me interesa. Pero cuando viene alguna calamidad, entonces, no son todos, pero la mayoría de personas tienden a ser un poco más dóciles a las cosas de Dios. Y, en segundo lugar, aprendemos aquí que esas circunstancias difíciles por las que atraviesa mucha gente se convierten en oportunidades para nosotros, amados hermanos, testificar del amor y de la misericordia del Señor. Vea ahí por favor los versículos 2 y 3. Gloria al Señor. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor, está hablando de Naamán, al profeta que está en Samaria, se está refiriendo a Eliseo, él lo sanaría de su lepra. Pare ahí por favor, hermano. Mire qué tremendo, hermano. Esta muchacha no fue egoísta. Ella hubiera podido decir, yo sé quién lo sana, pero no le digo. Porque es que ellos me raptaron de allá. El texto dice claramente que bandas armadas de Siria habían ingresado a territorios de Israel y se habían llevado cautiva a esta muchacha. La guerra era así, anteriormente era así. Ingresaban bandas a otros territorios, el que podían llevar cautivos se lo llevaban y lo vendían como esclavo. Esta muchacha, israelita en Israel, ella no era esclava, pero se la roban y ahora es esclava allí. Pero cuando ella comienza a darse cuenta de las intimidades de ese hogar y de que su amo, el gran general Naamán, era leproso, esta mujer comienza a testificarle a la esposa de Naamán y comienza a decirle, mire, en Israel, en mi tierra, hay un varón de Dios, se llama Eliseo, Dios lo usa, ha resucitado muertos, ha hecho cosas maravillosas. Si mi señor, hablando de Naamán, le rogase a él, él lo sanaría de su lepra. Hermano, qué tremendo, esta muchacha allí en la cautividad y evangelizando, testificando del poder de Dios, hablando de la misericordia de Dios. Eso es una lección para nosotros, hermano. Que cuando un creyente sabe de alguien que está en problemas y direcciona a esa persona y le dice, mire, yo lo invito a la iglesia, yo lo invito a que comience a buscar a Dios. ¿Quiere que oremos por usted? ¿Quiere que vayamos a su casa y hagamos una oración por usted? Hermano, ¿y qué tal que Dios haga un milagro ahí? Mire que es que nosotros, hermano, debemos creer. No le dé miedo hablar. ¿Quiere que oremos? No le dé miedo, ore, que el que sana es Dios. Hermano, Dios lo puede usar a usted para sanar a una persona, para salvar un matrimonio. Solo porque usted les testifica y les dice, mire, el Señor es maravilloso,
Yo creo en un Dios real. Yo he visto la gloria de Dios. ¿Por qué no busca al Señor? Hermano, mire, así sea su patrón, no le dé miedo. Su patrón, su patrona tiene problemas y usted lo sabe. Está con su hogar a punto de acabarse y usted indiferente ahí, en lugar de decirle, mire, ¿por qué no le abre su corazón al Señor? ¿Por qué no le da una oportunidad a Dios? ¿Por qué no agota un último recurso? ¿Qué sabe usted, amado hermano, de lo que Dios puede hacer? Mire, el testimonio de esta muchacha relativamente fue sencillo. Si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, Él lo sanaría de su lepra. Le habló con fe. Esta muchacha le habló con determinación. Ella no le dijo de pronto lo puede sanar, no, Él lo sana. Yo sé que Él lo sanaría si rogase. Y sabe, amado hermano, que las palabras de esta joven tuvieron un efecto poderoso en esta pareja. Yo me imagino a la esposa de Naamán en su cuarto, en su habitación, diciéndole, mi amor, esta muchacha que nos llegó de la tierra de Israel me está hablando de un tal Eliseo. Él dice que es un profeta. Y ella me habló de una cantidad de cosas que este hombre ha hecho. Ella me dice que Dios lo ha usado. Y ella me asegura que el Señor lo podría, el Dios de los hebreos, lo podría sanar a usted. Que usted debería ir allá y rogarle que ore por usted. Y hermano, llama la atención la actitud de esta pareja. Porque, hermano, que la recomendación se las hubiera dado a alguien de la alta sociedad, pues diría, bueno, es que me lo recomendó otro general. No, era una simple esclava. Amén. Y digo simple no en un término despectivo, sino que, hermano, ante un general, ella no era una persona que fuera pues así como tan importante, no, era una esclava. Y los esclavos eran tratados como eso, como esclavos. No tenían derechos. Los esclavos no tenían derecho, ningún derecho. Eran propiedad de sus amos. Si su amo lo quería matar, lo mataba. Si su dueño quería abusar sexualmente de ella, lo hacía. ¿Y quién le iba a decir por qué lo hace? Respete los derechos de las mujeres. No, eso no existía. Si la querían vender, la vendían. No era una persona, hermano, importante. Entonces yo veo la actitud de Naamán, que posiblemente su enfermedad fue la que lo llevó también a asumir esa actitud más humilde. Naamán, hermano, asume una actitud humilde, escucha atentamente. Tal vez uno se puede imaginar que él llama a la muchacha aparte y le dice, venga, cuénteme, ¿qué fue lo que usted le dijo a mi esposa de ese tal Eliseo? ¿Quién es él? Seguramente él indagó un poco más también. Y ella empezó a contarle, mire, ese hombre Dios lo ha usado poderosamente en Israel. Y comenzó a testificarle. Mire, por ejemplo, en Jericó las aguas eran amargas, esas aguas eran prácticamente venenosas y él sanó esas aguas. Un día había un grupo de profetas en medio de una escasez muy tremenda y no había nada que comer, y alguno de ellos fue al monte y tomó por allá unas parras para hacer un guisado, una sopa, y resulta que esa parra que ellos tomaron era venenosa.
Y cuando prepararon el caldo y lo sirvieron a todos los demás, se dieron cuenta de que eso estaba envenenado. Y el profeta sanó esa sopa. Y eso no es nada. Una mujer estéril que no tenía hijos, él oró por ella y tuvo un hijo. Y años más tarde se le murió el niño y lo resucitó. Yo me puedo imaginar a esta mujer testificando, hermano. Y Naamán tal vez le dice a su esposa: ¿por qué no agotamos ese recurso? ¿Por qué no vamos? No se pierde nada. Generalmente, hermano, muchas personas agotan todos los recursos y el último que agotan es Dios. Y Dios es tan bueno que ahí está dispuesto. Amén. Ahí está el Señor. Como les dice a los israelitas a través del profeta Oseas: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Dios sabe eso. Hay quienes en su angustia me buscarán. No debería ser así. Pero hay quienes, hermano, tienen que estar, hermano, ya hundiéndose ya para clamar al cielo, y Dios es tan bueno que les oye. Amén. Entonces, hermano, lo que hace este hombre implica un acto de fe. Voy a ir. Voy a ir. Usted lee en el capítulo, ahí mismo en ese capítulo, a partir del verso 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Aquí hay una mezcla, amado hermano, de sentimientos, porque él sale hacia Israel con fe, pero al mismo tiempo se crea unas expectativas. Hermano, mire, nosotros a veces cometemos el gran error de crearnos falsas expectativas. Mire que le está diciendo: yo venía pensando en mi corazón, ese hombre va a salir. Oh, gran general Naamán, bienvenido a Israel. Entra, siéntate, cuéntame tus problemas. Ah, tienes lepra, claro. Jehová, Dios de Israel, te ruego que sanes a este hombre. Mire la expectativa que él traía. Me van a hacer una calle de honor. Cuando él se entere, cuando él escuche que yo soy un general, me harán una calle de honor. Me recibirán con aplausos. Y luego el profeta me llevará allá a su sala privada y orará por mí. Y extenderá su mano sobre mi cuerpo y sanaré. Él venía, hermano, con esa expectativa. Pero a veces, hermano, nuestras expectativas Dios las tira por el suelo, hermano. Él venía montado en su caballo y Dios lo bajó del caballo. Eliseo ni siquiera le dio la cara, hermano. Simplemente le mandó al, mire que el profeta le manda a decir que vaya al Jordán y se bañe 7 veces. Y hermano, esto al hombre no le causó ninguna gracia, hermano. Si hubiera sido evangélico, dice que el Señor reprenda al diablo. Amén. Vea con lo que me sale. Como si en Israel, como si en Damasco no hubiesen ríos. Hay 2 mejores: Habana y Farfar.
Según él eran mejores que el Jordán. Amén. Note que hay ciertas personas que por su posición social y económica creen que todo el mundo tiene que rendirles pleitesía. Sin embargo, hermano, hay momentos en que Dios permite que su altivez sea humillada para que reconozcan que en realidad todos nosotros somos simples seres mortales. Aquí no hay posición, aquí no hay estatura, aquí no hay, no, hermano, somos mortales, nos enfermamos, el rico se enferma, el pobre se enferma y se muere también. Y a este tremendo general, hermano, además de que ya venía con lepra, Dios lo acaba de humillar. No, el varón de Dios le manda a decir que vaya al Jordán y que se lave 7 veces allá. Ahora, el impacto que esto produce en Naamán, recuerde, es por la expectativa que él se había creado. Que somos humanos y a veces nos creamos falsas expectativas. Hermano, yo voy a llegar allá y apenas ellos escuchen que soy del movimiento misionero mundial, me van a decir, bienvenido, Dios lo bendiga, lo estábamos anhelando como pan para el desayuno. Y resulta que usted llega allá y todo, que Dios les bendiga, ¿cómo están? Estamos muy ocupados, hoy no lo podemos atender. ¿Ah? Usted iba con un calor bien tremendo, un solazo, ustedes saldrán luego y me mandarán a entrar, sacarán un vaso de jugo helado. Luego me dirán, después de que se tome el jugo, pase al comedor porque le tenemos almuerzo. Le hemos preparado almuerzo. Y cuando desde por allá lo miran, le gritan, hoy no lo podemos atender. Usted sale reprendiendo al diablo de allá. Dice, Señor, que les caigan rayos y centellas, Dios mío. No, hermano, tiene que seguir orando por ellos. Entienda que el diablo, que el Señor lo reprenda, es el que le quiere cerrar esa puerta. Siga orando por ellos. Pero como a veces es herido ese orgullo y lo hicieron devolver con sed y no le dieron ni agua, usted dice, por allá no vuelvo. Pero mire, es la expectativa que usted llevaba. Y a veces nuestras expectativas, Dios las derrumba. Es peligroso crearnos falsas expectativas. No, hermano, yo sé que va a pasar esto y esto y esto. ¿Y si no pasa? Si no pasa, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder con su fe? ¿Qué va a suceder con su vocación, que hasta el día de hoy dice, hermano, mi anhelo es servirle al Señor? Si sus expectativas no se cumplen en el momento que usted quiera, ¿qué va a pasar con su fe? Hermano, yo sé que allá, hermano, le pongo 3 meses para que eso esté lleno. Y a los 3 meses está lleno, pero de zancudos eso allá. ¿Qué pasa entonces con su fe? ¿Qué pasa con esas expectativas? Hermano, 3 meses y no ha convertido nadie. ¿Sigue? ¿O se devuelve? No se cumplieron sus expectativas. Recuerde, hermano, sus caminos son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Hay cosas que usted y yo pensamos, soñamos, hermano, en nuestra mente las hacemos perfectas, pero Dios dice, eso en mis pensamientos no está. Eso por mi mente no ha pasado. Ojo que eso puede, hermano, generar un choque de sentimientos y hacer que, mire lo que hace Naamán, se devuelve enojado por poco y se roba la bendición, hermano. Por poco y se pierde la bendición. Pero ¿sabe qué quiero resaltar yo de Naamán? Que en el fondo yo puedo intuir que este hombre era una persona relativamente noble.
Y le voy a decir por qué. Porque aún en medio del enojo, de la indignación que le produjo la actitud de Eliseo, este hombre, hermano, tuvo la capacidad de escuchar. Escúcheme, no al rey. No fue que el rey lo llamó inmediatamente al celular, le dijo: Naamán, no, devuélvase, no vaya a hacer eso. No, sus criados. Verso 13, léalo. Maravilloso el Señor para siempre. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? ¿Quiénes se acercaron? Sus criados. Por eso le digo, hermano, que en el fondo este hombre era una persona noble. Si hubiera sido una persona altiva, soberbia, les dice: no me digan nada, cállense, respétenme. Y se hubiera privado de esa gran bendición. ¿Cuántas veces al creyente, hermano, el Señor le manda un mensaje por medio de alguien sencillo? Dice: hermano, no me diga nada, a mí no me diga nada usted, no me diga nada. Eso que me lo diga fulano de tal. Ah, sí, tiene que ser fulano de tal. Dios dice: no le voy a mandar a fulano de tal. Si quiere, escuche el mensaje. Si quiere, reciba la palabra. Y si no, prívese de la bendición usted mismo. Nada más no hubiera podido decir: eso que me lo diga el rey. Pero ustedes, ¿quiénes son ustedes? Cállense a ver. ¿Cuánto evangélico manda a callar a otros? Evangélicos. No estamos hablando de sirios, de evangélicos. Mandan acá: hermano, a mí, oiga, este hermano, ¿usted cuántas veces que llegó a la iglesia? No, hermano. A decir a mi hermano que yo desde que empezó esto aquí. Orgullo, soberbia, prepotencia, engreimiento. ¿Sabe que a través de estos siervos sencillos, Dios le estaba hablando a Naamán? Dios le mandó esa palabra a través de Eliseo para probarle el corazón. Pero Dios también usó a estos criados y le dijo: ellos le dijeron: Padre mío, reflexione por favor. Si el profeta te hubiera mandado alguna gran cosa, por ejemplo, que el profeta te hubiera dicho: mire, si quieres ser sano, tienes que traer 10 talentos de oro, ¿no lo hubieras hecho? Claro, porque él quería ser sano. Usted lee el pasaje completo y se da cuenta, hermano, que el hombre llevó una cantidad de oro, de plata, de vestidos nuevos. Él iba dispuesto a pagar lo que fuera por la consulta, hermano. Pero ahora llega y Eliseo le manda: no, que vaya y se bañe en el Jordán. Permítame la expresión, él traía con qué pagar la consulta y el tratamiento. Amén. Pero con Dios no se trata de eso. Con Dios se trata de una actitud humilde. Hombre, Él te ha declarado lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso. Y eso para muchos es muy difícil. Humillarme ante Dios, amar la misericordia, hacer justicia. No, hermano, dígame cuánto hay que pagar y listo, yo me voy. Es que yo tengo plata, ¿con qué pagar? Dígame. No, con Dios no es así. Y a veces la soberbia hace que la gente se prive de grandes bendiciones, hermano. A mí no me diga nada, hermano. Que no me diga nada.
No me diga nada, hermano. Déjeme a mí. Ah, bueno, déjelo con su soberbia entonces. Déjelo con su prepotencia. Déjelo con su rebeldía. Este hombre tuvo la sensatez, primero de escuchar a una esclava en su casa y ahora de escuchar a sus propios criados. Ellos le invitaron a reflexionar. Estaba enojado, pero hermano, a pesar de eso, sus criados respetuosamente le invitaron a reflexionar. ¿Sabe de qué nos habla esto, amados hermanos? Del peligro, hermano, de llenarse de ira hasta el punto de actuar de una manera irracional. Irracional. Cometer locuras por la ira, por el enojo y no escuchar a nadie. Hay gente que cuando se enoja, hermano, no permite que nadie le hable, que nadie le hable. Y ya lo conocen, hermanos. No le diga nada. Pero es que no, hermano, por favor, no le vaya a decir nada. Donde a él le dé por reprender al diablo, hermano, usted lleva el bulto. Cuando él se enoja, hermano, es cosa muy seria. Téngale miedo a ese evangélico cuando se enoja. Uy, hermano, por Dios, imagínese. Hay evangélicos que enojan y la gente les corre. No permiten que alguien en el momento les hable. Y qué tal que sea que justo en ese momento Dios quiera usar a alguien para invitarle a usted a la reflexión. Hermano, espere. Piense, reflexione. Espere. Hermano, me llama la atención de este hombre. Es que este hombre, mire, hermano, de unos simples criados, y él se dejó orientar. Vuelva a leer el verso 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Es decir, hermano, las palabras de estos simples criados venían directamente del cielo, hermano. Mire, hermano, cómo a veces nos podemos nosotros mismos privar de una bendición porque en ese momento no supimos escuchar la voz de Dios. Hermano, espere. No me diga nada, hermano. No me diga nada. Me hacen venir hasta por aquí, hermano. Dios le puede estar probando el corazón. Hermano, espere. Reflexione. Medite. Espere. Hermano, Dios nos guarde. Pero tengan en cuenta que usted en un momento de ira puede cometer locuras. Si usted en ese momento no escucha a alguien que Dios le ponga en ese momento, porque Dios lo pone, usted puede cometer una locura. Usted puede terminar descarriado. Este hombre se llenó de ira, pero tuvo la sensatez de escuchar y reflexionar. O sea que este hombre hizo lo que a veces no hacemos nosotros, lo que a nosotros nos dice la palabra, que él nunca la conoció: airaos, pero no pequéis. Sí se enojó, pero no pecó. Reflexionó. No, pues sí, ustedes tienen razón. De verdad que tienen razón. ¿Cuánto nos cuesta, amados hermanos, darle la razón al que la tiene? Porque la razón siempre la tengo yo y punto. Yo dije. No les falta sino decir como los documentos oficiales: notifíquese y cúmplase. Porque dije yo. Yo dije.
no me digan nada. Hermano, no caiga en eso. No caiga en esa actitud soberbia de pretender que lo que usted diga es palabra de Dios y nadie puede rebatir lo que usted acaba de decir. ¿Cuántos hombres caen en eso, hermano? No escuchan ni siquiera la esposa. Miren, Naamán escuchó a la esposa. Ella fue la que le dijo: mi amor, vaya, pues no pierde nada, vaya. Tal vez al principio él se mostró reacio. No, pero ¿qué voy a hacer yo por allá? Qué pena. Ella: mi amor, vaya, vaya. Y fue. Y ahora sus criados le dicen algo y él presta atención. ¿Por qué cree que nos dice Santiago? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre y por supuesto toda mujer, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y nosotros así invertimos el orden, hermano. Pronto para airarnos, pronto para hablar. Y de pronto por allá, cuando ya se vino todo al suelo: hermano, ¿qué era lo que usted me iba a decir? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué, hermano? Yo le iba a decir que no cometiera locura, pero usted no me debe decirle. Pero mire este hombre, hermano, sin la teología que tenemos nosotros, sin un pastor, sin haber nacido de nuevo siquiera. ¿Y qué conducta la de este hombre, hermano? Admirable. Se dejó orientar y dijo: está bien, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Lo hizo y su carne quedó, dice la palabra, limpia, hermano, como la piel de un bebé, como la piel de un niño. Solo, hermano, porque oyó la voz de Dios. Aprender a escuchar la voz de Dios siempre nos traerá grandes bendiciones. No se prive de la bendición de Dios, amado hermano, por ser obstinado, por ser una persona terca, llevada de su parecer, que nadie dice que le puede decir nada, que nadie dice que le puede discutir nada. Eso lo puede llevar a privarse de muchas bendiciones. Si Naamán no hubiera escuchado a su esposa, si Naamán no hubiera escuchado a estos criados, Naamán no recibe esa bendición. Se devuelve para Siria lleno de ira y, hermano, hubiera muerto leproso, hubiera terminado su día lleno de lepra. Pero este hombre escuchó, reflexionó, se calmó y obtuvo la bendición. Aprender a oír la voz de Dios, que Él no siempre habla por medio de profetas, que es lo que muchos creen, que si no sale alguien allá danzando y hablando en lenguas. Yo no creo, hermano, es que Dios tiene múltiples maneras de hablar, muchas maneras de hablar. Aquí no salió el profeta, sus criados, ¿cuántos eran? 3, 4, yo no sé, me dice sus criados, igual de inconversos que él, y Dios los usó. Pues usó un asna para hablarle a Balaán. ¿Por qué no iba a poder usar estos criados para hablarle a Naamán? No, es que la palabra nos enseña. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos cuando ellos le dijeron: mire, dígale a sus discípulos que se callen, que no alaben. Él les dijo: de cierto os digo que si ellos se callaran, las piedras hablarían. De ahí es que nosotros acuñamos la frase de que a veces Dios nos habla por medio de las piedras. La pregunta es: ¿escuchamos? A veces Dios nos habla aún por medio de gente no muy espiritual o ni siquiera cristiana, pero Dios nos habla. La pregunta es: ¿escuchamos? ¿Identificamos? Esto parece que es de parte de Dios. Esto parece que me lo estuviera diciendo el Señor.
hemos aprendido a identificar la voz de Dios en un culto, en cualquier otro lugar, a través de un mensaje sencillo o a través de profecía, de lo que sea, hermano. Es importante porque esto, hermano, produce grandes bendiciones a nuestras vidas. Este hombre simplemente escuchó la voz de Dios, se dejó guiar. Por un momento su humanidad lo traicionó, pero al momento reflexionó y dijo, no, es verdad. Sí. Si él me hubiera pedido algo más grande, yo lo hubiera hecho. ¿Por qué no voy a hacer esto tan sencillo? Porque a veces, hermano, Dios simplemente nos pide obediencia y no nos pide cosas demasiado grandes. Una obediencia, algo sencillo, pero con tal de que obedezcamos. ¿Qué busca Dios de nosotros? Nuestra obediencia. Y para poder obedecer, tenemos que escuchar su voz. Que Dios nos ayude, hermano. Póngase de pie. Hable con el Señor en esta hora. Padre nuestro, que estás en los cielos, yo te alabo. Te doy mil gracias por este consejo de tu palabra que has puesto en mis labios. Padre, ayúdame